agua subterránea de su pozo tubular potable, de acuerdo a la resolución administrativa 202 del 2003, en que se le otorga la licencia de uso de agua subterránea proveniente del pozo tubular perforado en terreno de su propiedad, proveniente de la Dirección Regional Agraria Lima, Callao, Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón, Rímac, Lurín. En este sentido, señor, no es posible que Sedapal, en pleno inicio de una cuarta ola de pandemia, cometa estos cobros tan abusivos y excesivos con la población más vulnerable, siendo el agua un recurso fundamental y vital para la salud. Por ejemplo, los recibos de mayo y junio, imagínense, señor presidente, señores, amigos, colegas, el monto que corresponden a los 2 meses viene a ser de 435.000 soles, que sería pagado equitativamente por los asociados. A cada uno le correspondería casi 1.000 soles mensual. Es por ello, señor presidente y colegas congresistas, que solicito a través de nuestra comisión requerir a los representantes de Sedapal tengan bien informar los fundamentos y causas que originan estos cobros excesivos y abusivos que les viene llegando a estos pobladores por montos mayores y a esta cantidad tan imposible, señor, de pagarla. Sobre todo, como les repito, a una población vulnerable. Y en estos momentos que estamos dentro de una pandemia, señor, lo que le quería decir es que Sedapal no realiza ningún trabajo y menos aún no, que decida cobrar estos montos realmente tan abusivos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista. Secretaria técnica, tome nota para hacer el pedido de información a Sedapal. Siguiente tema. Repercusión de la falta de reglamentación de la ley 31.111, ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados en territorio nacional. Colegas, debemos precisar como antecedente que esta comisión intervino como comisión dictaminadora de esta importante ley que modifica la ley 29.811, ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 15 años hasta el 31 de diciembre del 2035. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de enero del 2021 y en la primera disposición complementaria final dispone que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Ambiente, MINAM, en su condición de centro focal y autoridad competente, en un plazo de 60 días calendario, bajo responsabilidad, debe presentar un plan calendarizado para el cumplimiento de la ley, adecuar el reglamento y las normas conexas de la ley 29.811 a este nuevo plazo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con adecuar dicho reglamento ni las normas conexas. Es importante señalar como antecedente que la ley 29.811, ley que por primera vez reguló la moratoria y que fijó por un periodo de 10 años para el ingreso de productos de organismos vivos modificados al territorio nacional, ya venció en diciembre del 2021 y actualmente existe un vacío legal. Y a pesar de que existe una nueva ley 31.111 que amplió la vigencia por 15 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2035, hasta la fecha no se ha cumplido con adecuar la reglamentación ya existente a este nuevo plazo, expidiéndose en exceso el plazo de los 60 días calendarios que establece la nueva ley. El Perú es un país megadiverso que tiene una riqueza genética invaluable, lo cual debe cautelarse y protegerse, más aún cuando el ingreso de semillas transgénicas
colocarían en grave riesgo a la producción nacional y podría conllevar efectos irreversibles en nuestro ecosistema, la generación de monocultivos. La Comisión hace seguimiento de las normas que ha aprobado. Una de ellas fue la Ley 31.111. Para ello se encuentran presentes en la sala el señor José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, quien se encuentra acompañado por el señor David Castro Garro, especialista de biotecnología del Ministerio del Ambiente, así también el señor Luis Gomero Osorio, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano. El señor director José Álvarez Alonso, tiene usted la palabra por 15 minutos. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión, congresista Luna, señores congresistas, colegas todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos la oportunidad de informarles sobre el avance de la implementación de esta norma. Es cierto que la ley en su disposición complementaria establecía un plazo perentorio para la adecuación del reglamento de la nueva norma, que amplía la moratoria por 15 años más. Sin embargo, ya estuvo lista el año pasado para publicación el reglamento, entró al Consejo de Viceministros, había pasado en julio el análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio, pero hubo pedidos reiterados de tanto del Congreso, de la Comisión Agraria, como de las organizaciones indígenas y campesinas, de ampliar el plazo de participación ciudadana de las organizaciones de productores y de las organizaciones indígenas. Siendo esta la situación, el Ministerio del Ambiente decidió ampliar el plazo que se había cumplido de consulta pública y se procedió a hacer todo el trabajo en los siguientes meses de difusión y participación de las organizaciones indígenas y campesinas, como vamos a informar a continuación. Siguiente diapositiva. Como creo saben, esta norma tiene que ver con los organismos vivos modificados. Quiero felicitar a la Comisión por el interés de esta norma, que aunque no afecta directamente a los alimentos o insumos de la industria o los alimentos del consumidor, sí beneficia indirectamente, porque hay una norma que es la norma de etiquetado que tiene que ver, que es muy emparentada y que está pendiente su reglamento de aprobación, como saben. Esta norma es una norma ambiental, como vamos a ver, que tiene que ver con la protección de nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio genético. Y en ese sentido sí contribuye a la seguridad alimentaria y a la buena salud de los consumidores. En ese sentido sí tiene una competencia esta comisión, por eso les felicito. ¿Qué es un transgénico? Bueno, un transgénico, ahí ponemos un ejemplo para que se entienda, es un organismo vivo modificado, en este caso el arroz blanco, no produce la vitamina A, el betacaroteno, que es ese color amarillo, que es esencial para la salud. Y en ese ejemplo del arroz dorado, que lo han desarrollado en Asia, le han introducido un gen del maíz, para que un organismo que no tenía parentesco, diríamos, genético, ahora tiene una característica. Esto aparentemente podría ser beneficioso, sin embargo, implica un riesgo para la biodiversidad nativa por probabilidad de flujo de genes. Y ese es el objeto de esta ley, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para qué se usan los transgénicos? Principalmente tenemos tres campos, ¿no? El primero es la producción en el ambiente, la liberación al ambiente, que es lo que restringe la ley de moratoria. Entonces, para cultivos o crianzas, porque hay también organismos animales transgénicos, por ejemplo, mosquitos, ¿no? En Brasil han liberado al ambiente mosquitos transgénicos para evitar la malaria. También para bioremediación, por ejemplo, hay organismos vivos modificados que se usan para eliminar tóxicos en las minas, etcétera, ¿no? De los relaves. Y para control biológico, como les comenté del caso de los zancudos. El otro uso es para la alimentación humana y animales y para procesamiento, como vamos a ver, es una de las excepciones de la norma, lo que se importa y ha producido en otros países, y el otro es para investigación y desarrollo tecnológico para uso confinado. Como vamos a ver, es otra excepción. Siguiente, por favor. ¿Qué cultivos transgénicos hay en la actualidad?
los principales son la soya, casi la mitad que se produce en el mundo es soya. El Perú no es centro origen de la soya, en ese sentido no habría riesgo para nuestra biodiversidad. Maíz amarillo duro, que es el que se usa para forraje, ahí sí hay un riesgo porque somos centro de origen, junto con México, de todos los maíces del mundo. Nosotros tenemos 52 razas de maíz. Justo hemos dejado en la comisión, ahí tienen la línea de base del maíz, unos libros para los señores congresistas, y de la papa, ¿no? Entonces, para que se ilustren cómo vamos a informar. El tercer volumen es el algodón. El algodón es muy importante también para el Perú porque somos centro de origen de algunas especies de algodón, cultivado y silvestre, ¿no? Y el cuarto es canola, que tampoco tiene mucha importancia en el Perú. El resto son pequeñas producciones en otros países. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la ley de moratoria a los transgénicos, organismos vivos modificados? Es prohibir el ingreso y la producción en el Perú, dentro de su territorio, de transgénicos con fines de cultivo o crianza, no con fines de investigación o con alimentación. Si viene un maíz procesado entero para dar de comer a los pollos, a los chanchos o para las hojuelas que comemos el desayuno, eso no está prohibido por la norma. Pero sí hay una norma que establece, una ley que establece el etiquetado, ¿no? Que es otro tema. Entonces se prohíbe el cultivo o la crianza de estos, es una norma ambiental. Entonces, por favor, yo les pido que tengan esto claro, que no tiene que ver con el etiquetado o con el consumo directo. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las excepciones justamente que hemos mencionado? No se aplica la ley de moratoria a los OVM para investigación en espacios confinados. En laboratorios o en invernaderos está permitido mientras se tomen las medidas de bioseguridad para evitar que el polen salga fuera y contamine a nuestros cultivos nativos. También los OVMs para alimentación, tanto humana o animal, como he mencionado, ¿no? Se importan cientos de miles de toneladas de maíz amarillo duro, principalmente, y de soya transgénica al Perú. Eso no está prohibido por la norma, pero sí está prohibido que eso se use para semilla, ¿no? Y los OVMs que son productos farmacéuticos o veterinarios, que también hay productos derivados de OVMs, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la finalidad de la ley de moratoria? La finalidad es generar las condiciones tanto en fortalecimiento de capacidades de nuestros profesionales, investigadores, laboratorios, etcétera, y la infraestructura para controlar y evitar los potenciales efectos adversos de los transgénicos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos 11 años de implementación de la moratoria. Se ha trabajado fuertemente en el fortalecimiento de capacidades de nuestros investigadores a través de diversos cursos, talleres, etcétera. Se ha fortalecido en la infraestructura, vamos a explicar después que tenemos un problemita, y se han levantado las líneas de base, como esas que tienen ahí de ejemplo, ya son más de 10 cultivos que tienen líneas de base, que es la investigación de dónde se distribuyen en el territorio nacional los cultivos potencialmente afectados por OVM, comenzando por el maíz, continuando con la papa, el algodón, etcétera. Entonces se ha investigado y se ha publicado con los mejores investigadores del Perú, donde es el mapa de distribución de nuestros maíces nativos, en qué situación están, quiénes los cultivan, cuáles son los organismos asociados, etcétera, etcétera. Para que eventualmente, si hay algún tipo de autorización en el futuro, esperemos que no, o cultivo no autorizado de transgénicos, se determinen las medidas de bioseguridad para evitar que dañe nuestra biodiversidad nativa. Siguiente, por favor. La ley de moratoria y su reglamento, ¿qué han permitido? Nos han permitido en estos años conocer mejor la enorme diversidad genética de nuestros cultivos nativos. Esto es uno de los mejores patrimonios que tiene el Perú, tan o igual de importante como nuestro patrimonio cultural. Es valiosísimo, somos uno de los países más megadiversos del mundo, probablemente junto con México en agrobiodiversidad, primero o segundo, y el objetivo de la moratoria nos ha permitido levantar los mapas y la situación actual de estos cultivos nativos, solo de los potencialmente afectados con OVM. Porque si me preguntan, señores congresistas, si hemos levantado, por ejemplo, la información de la quinoa, no. ¿Por qué? Porque no hay ningún transgénico en el mercado de quinoa. Entonces, nuestro mandato solo era para los que existen OVMs en el mercado. Estamos trabajando ya en un programa para que el Ministerio del Ambiente se haga también la línea de base de todos los cultivos nativos, porque además de los OVMs hay otras amenazas, ¿no? Como el abandono del campo, la competencia desleal con importaciones, etcétera. Entonces, eso es lo que nos ha permitido la moratoria. Siguiente, por favor.
La ley de moratoria y su reglamento también han permitido evitar el ingreso de semillas y peces transgénicos, que hay también muchos para el mercado ornamental, procedentes de otros países. Nosotros hacemos permanentemente en los puntos de ingreso, especialmente en el puerto fluvial del Callao y en el aeropuerto del Callao, controles constantes y permanentes de los embarques que llegan al Perú para determinar que no contienen transgénicos. Entonces, podemos certificar que en estos 11 años de vigencia de la moratoria no han ingresado por esos lugares de ingreso ninguna semilla transgénica. Solo hubo un caso en que se detectó un pequeño cargamento de semilla de alfalfa contaminada de unos pocos kilos que venía de origen, no ingresó al Perú. Entonces, por ese lado, nosotros podemos certificar que la ley de moratoria se cumplió a cabalidad. Y también queremos aclarar que, a pesar de que, como se informó en su informe, señor congresista, ha habido este periodo en que el reglamento anterior culminó su mandato en el diciembre del 2021, ese vacío legal, si bien existe, lo hemos subsanado porque hemos seguido haciendo controles. Es decir, no hay ninguna empresa que haya aprovechado ese vacío legal para ingresar ilegalmente al Perú semillas transgénicas. Entonces, nosotros, a pesar de ese vacío, no hemos permitido que se ingresen al Perú semillas transgénicas. Eso no obsta que sea urgentísima la aprobación de este reglamento. Como vamos a decir, estamos a punto de ello. Y también nos ha permitido detectar oportunamente la presencia accidental e ilegal de cultivos transgénicos que ha ocurrido especialmente en el norte con maíz. A campesinos pobres de los valles de Piura y del río de la Leche en Lambayeque, Piura, en el río Piura, hemos detectado que cultivan varios cientos de campesinos maíz transgénico de origen bastante antiguo, una variante de Monsanto, el MON 810, que se introdujo al Perú como forraje, es decir, como grano para alimentación animal, y se ve que algunos campesinos lo empezaron a cultivar en lo que llaman ellos la campaña chica, que es cuando no tienen agua, entonces a ellos no les renta sembrar un maíz híbrido, porque ellos siembran arroz cuando tienen agua, y en la época en que no tienen agua, entonces le ponen ese maicito que lo han combinado con un maíz local y que le llaman maíz pato, y tienen una pequeña cosecha para consumo local. Esto lo hemos detectado, estamos tomando las medidas con la Dirección Regional Agraria correspondiente, con los gremios campesinos, con el INIA, con las empresas importadoras, para ver si se puede ayudar a estos campesinos a evitar el cultivo de ese maíz. Pero es un problema social. Así como tantos otros hay en el Perú, no se puede sancionar a campesinos en extrema pobreza. Entonces, el Ministerio del Ambiente no ha optado por recomendar a la autoridad competente, que es en el OEFA, la sanción, sino la educación y la difusión de que están fuera de la ley, que se les está recomendando, informando de esto. Siguiente, por favor. La ley de la moratoria, los OM, cuenta con un reglamento desde el año 2012, diseñado para 10 años, que se cumplió, como decíamos, y como usted informó, señor congresista, y debe ser actualizado lo más pronto para lograr su implementación. Siguiente, por favor. Este nuevo reglamento, que ya está listo para su aprobación, como les informé, incorpora varias novedades. En el transcurso de la implementación de la ley y de su reglamento se determinó que había vacíos, por ejemplo, sobre los procedimientos de ingreso con el SENASA, las listas de mercancías restringidas y una serie de vacíos que fueron subsanados con distintas normas, decretos supremos y resoluciones ministeriales. Estas normas complementarias han sido incorporadas en el nuevo reglamento de tal forma que ya sea una sola norma. Esta es una de las mayores innovaciones que tiene este reglamento, tal como nos ordenó el Congreso de adecuarlo, ¿no?, al nuevo plazo de la ley. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales mejoras en este reglamento? La optimización de los procedimientos de control de ingreso y vigilancia de OVM en el ambiente. El procedimiento era una enorme preocupación para las empresas importadoras de semillas. Como ustedes saben, el Perú es un neto importador de semilla y estas semillas sí tienen que ser convencionales, no pueden ser transgénicas según la ley. Entonces se importan miles de toneladas, especialmente maíz amarillo duro, para la producción nacional de maíz amarillo duro, sobre todo en el norte y en San Martín. Se cultivan, creo que unas 300.000 hectáreas, y ese amarillo duro de alta productividad, híbrido, no transgénico, tiene que venir libre de OVM. Entonces les preocupaba muchísimo a las empresas, cuando se aprobó la ley y su reglamento, de que hubiesen riesgos de multas y que se
dejase de importar y que se iban a elevar los precios del maíz, que se iban a elevar los precios del pollo. Hubo una campaña bastante notoria de los enemigos de la moratoria en el sentido de que iba a crearse un problema grave. Felizmente no se creó porque el Ministerio del Ambiente ha hecho los procedimientos más expeditos con estas normas complementarias que les hemos dicho. No ha habido ningún caso de sanción a ninguna empresa, a pesar de que tenían ese temor. Entonces, este nuevo reglamento incorpora esto y hace que los procedimientos sean, si bien fidedignos y seguros, para verificar que no ingresen transgénicos al Perú, que no impliquen incertidumbre ni costos adicionales a las empresas, de tal forma que la importación sea fluida y no se eleven los precios de las semillas para los campesinos. ¿Qué más ha permitido? El monitoreo de las líneas de base. El reglamento lo que permite ahora, con esta modificatoria, que ya no solo se haga una línea de base, sino que tengamos el mandato, porque hay 15 años más de moratoria, para ver la evolución de esos cultivos nativos, cómo se están comportando, porque hay procesos, cambio climático, migración del campo a la ciudad, introducción de cultivos diferentes, etcétera, que están afectando nuestra biodiversidad. Entonces, eso también se considera en el reglamento. También permite la reestructuración de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento. Esta Comisión Multisectorial de Asesoramiento que integran hasta ahora distintas instituciones públicas y gremios privados, representantes desde Conveagro hasta los amigos de la Consorcio Agroecológico aquí presentes, etcétera. En este nuevo reglamento estamos incorporando a su pedido para que puedan participar las asociaciones de productores y las organizaciones indígenas. Entonces hay una mayor representación, que era un reclamo de ellos, de los que tienen que ver con el patrimonio genético de nuestro Perú. También permite el fortalecimiento de capacidades en bioseguridad a productores locales. Lo que les hemos dicho, había un vacío en el reglamento anterior, no había el mandato claro de que el Ministerio del Ambiente hiciese ese fortalecimiento de capacidades a los agricultores que por desconocimiento están sembrando maíz, como les dijimos, en el norte. Y también el tema de los laboratorios para detección de OVM. Permite la acreditación del laboratorio de Linía, que ya está acreditado, para que sea considerado un centro de referencia. ¿Y esto por qué? Teníamos un problema ya con el reglamento vigente de que no hay laboratorios acreditarios porque no es rentable en el Perú. Entonces, la norma establecía que debía haber laboratorios acreditados para los análisis de OVM. En este momento no hay ninguno acreditado porque todos les costaba mucho la acreditación y no tenían suficiente mercado para sus análisis. Entonces, es muy costoso el procedimiento y dejaron de acreditarse. Entonces, el INIA logró acreditarse en este momento un laboratorio público, ya los privados no, y lo que establece este reglamento que este sería el centro de referencia que podría, a su vez, dar fe de la calidad de los otros laboratorios para que puedan seguir haciendo análisis y ellos mismos también, y haya un mercado competitivo para hacer los análisis de OVM y sea más fluido. Siguiente, por favor. Y ya para ir acabando, señores congresistas, aquí tenemos la línea de tiempo de la adecuación del reglamento, cómo se inició la primera propuesta. Inmediatamente que se aprueba la ley, iniciamos la propuesta con la consulta pública a todos los entes involucrados, etcétera, especialmente los entes públicos. De ahí hubo una consulta pública, el Ministerio del Ambiente prepublicó el reglamento, se recibieron aportes, etcétera, y estuvimos a punto de aprobarlo en julio del 2021. Había pasado ya el ACR, el análisis de calidad regulatoria, y el RIA, que es el análisis de impacto regulatorio, en el Consejo de Viceministros. Habían ingresado y estaba listo para su aprobación, y en ese momento nos llegaron cartas tanto del Congreso, de la Comisión Agraria y de algunos otros congresistas, como de las organizaciones agrarias solicitando mayor plazo. Eso lo conocen también nuestros amigos. Entonces, ahí se fue una decisión del Ministerio de ampliar el plazo para que las organizaciones indígenas y campesinas conociesen más. Siguiente, por favor, y esta ya es la última o la penúltima. Entonces, ahí estuvimos en este proceso de adecuación, de difusión con las comunidades, todo el fin del año pasado y los primeros meses de este año. En estos momentos ya está expedito, hoy firmado yo el memorándum, elevando la última versión del reglamento, que ya cuenta con todos los aportes, incluyendo una serie de aspectos, por ejemplo, las competencias de la OEFA para las sanciones, etcétera, que estaban todavía en duda.
y esperemos que en los próximos días pase al Consejo de Viceministros para su aprobación y pase rápidamente el análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio. Es decir, con la alta dirección del MINAN, nosotros ya tuvimos todo el previo trabajo estos meses con asesoría jurídica, etcétera, para solventar todas las dudas. Entonces, el reglamento en estos momentos está expedito para su aprobación en las próximas semanas. Última, por favor. Entonces, listo. Bueno, eso ya es lo que acabo de explicar. Y eso sería todo, señores congresistas, señor presidente y colegas todos. Quedamos atentos a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Ahora daremos la palabra al señor Luis Gomero Osorio, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano. Señor Gomero, tiene usted la palabra por 10 minutos. Muy buenos días, señor congresista, y también muy buenos días a todos los participantes. Yo quisiera, a nombre del Consorcio Agroecológico Peruano, que es una organización de la sociedad civil que agrupa a 10 organizaciones nacionales, ha estado desde su fundación muy preocupado por el tema de la conservación y la gestión sostenible de la agrobiodiversidad. En ese sentido, esta ley de la ampliación de la moratoria ha sido fundamental porque, como ya se ha manifestado, su objetivo central es garantizar que nuestros recursos de la agrobiodiversidad sean pues aprovechados adecuadamente y no se da ningún riesgo una posible introducción de las semillas transgénicas en nuestro país. Entonces, en ese marco, el Consorcio Agroecológico ha desarrollado un conjunto de actividades básicamente para poder sensibilizar a los consumidores, para sensibilizar a los agricultores y además mostrar las potencialidades que tiene, digamos, nuestro país como recurso para poder ser competitivo a nivel del mercado internacional y además para poder suministrar alimentos saludables para todos en nuestro país. Creo que en ese sentido, la ampliación de la ley de moratoria ha sido trascendental, yo diría muy importante para todos y que es una garantía de que nuestros recursos van a ser gestionados adecuadamente. Eso en primer lugar, señor congresista. En segundo lugar, yo debo saludar también al Ministerio del Ambiente por haber generado todo un proceso de discusión del reglamento, porque nuestra preocupación como consorcio ha sido ¿cuándo sale el reglamento? Porque allí se genera un vacío normativo que puede, digamos, ser mal interpretado o mal entendido y podría generarse algunos problemas, ¿no?, respecto a lo que es la vigilancia sobre el ingreso de los cultivos transgénicos en el país. El reglamento, como se dice, es un instrumento técnico para poder garantizar la gestión y la implementación de la ley de la ampliación de la moratoria. En ese sentido, hemos estado reclamando insistentemente para que este reglamento, que ya ha sido consensuado, ha involucrado a muchos actores para poder levantar las observaciones. Creo que en ese sentido se ha cumplido ese compromiso y por esa razón siempre hemos estado llamando la atención y hemos comunicado a las diferentes instancias del Estado sobre la demora de la aprobación del reglamento. Pero ahora nos da esta noticia, creo que eso es un punto importante. Esperamos que en el tiempo más breve tengamos este reglamento para que no represente ninguna amenaza la posible, digamos, introducción de los cultivos transgénicos o las semillas transgénicas a nuestro país. También es importante mencionar de que este proceso, esta campaña con respecto a la necesidad de la ampliación de la moratoria, también ha considerado la necesidad del etiquetado de los alimentos transgénicos. Yo creo que también ahora debemos anunciar o felicitar a Indecopi de que ahora es obligatorio, ¿no?, el etiquetado de los alimentos que tienen materia prima transgénica. Creo que eso ahora logramos que se institucionalice y esperamos que todas las entidades o las empresas que se dedican a usar como materia prima los alimentos transgénicos puedan etiquetar, y ese es un derecho para los consumidores. También quisiera mencionar de que una de nuestras observaciones, y quiero precisar esto y quiero resaltar, respecto al reglamento del cual fue levantado, ha sido con respecto al tema de
los trabajos de investigación que estarían permitidos en el marco de la ley. El tema del confinamiento había incorporado el tema de los campos experimentales. Nosotros hemos observado este punto porque consideramos que representa un riesgo en un país donde tenemos dificultades para cumplir con todos los protocolos. No podríamos hablar de campos experimentales si no tenemos una garantía precisa de que esto no va a representar una posible fuga o una contaminación genética de los cultivos o plantas que pudieran ser investigados desde los OVMs. Entonces, creo que eso fue levantado. Otro detalle que nosotros observamos también que era necesario para poder autorizar alguna introducción de los cultivos transgénicos al país, sea hecho por una comisión especial y no solamente por el Ministerio del Ambiente. Creo que eso es un tema que tienen que ver muchos actores, muchas autoridades involucradas para evitar de que simplemente por decisiones unilaterales pueda ingresar, digamos, algunos cultivos transgénicos. Y también hemos visto de que la necesidad de que la investigación definitivamente tiene que hacerse en espacios totalmente confinados y esto debe ser una garantía. De igual manera, planteamos de que en el tema de la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, ¿no?, que es la que acompaña el proceso de implementación de la ley de ampliación de moratoria, se involucren a las organizaciones de productores, a las organizaciones indígenas y también tenga, digamos, un balance, un equilibrio para que de esta manera esta comisión realmente sea pues un espacio para poder confrontar propuestas que garanticen la gestión sostenible de los recursos de la agrobiodiversidad. Y para terminar, quería manifestar de que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, de los 10 años de implementación de la ley de moratoria, como ya se ha indicado, la línea de base, por ejemplo, que se tiene ahora es muy interesante, pero todavía está inconclusa. Eso debe ser un trabajo prioritario que tenemos que hacer para todos nuestros recursos de la agrobiodiversidad. Tener una línea de base nos ayuda a entender la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión, digamos, ambiental que tienen estos recursos. Más aún en estos tiempos donde hablamos de crisis alimentaria, nosotros tenemos posibilidades de refugiarnos, ¿no?, o restituir, digamos, los alimentos tradicionales por estos recursos de la agrobiodiversidad que nos pueden generar grandes beneficios económicos y una garantía para nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gomero. Se invita a los congresistas a hacer las preguntas que consideren pertinentes. Señor presidente, por su intermedio, buenos días. Señor presidente, congresista Gonza. Congresista, ¿cómo está? Tiene usted la palabra, congresista. Buenos días, señor presidente, estimados colegas, los señores invitados. No me quedó muy clara la exposición de la primera persona, creo que es un funcionario del Ministerio de Ambiente. Si él o la institución están de acuerdo o no con la moratoria de los transgénicos. Señores del MINAM, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Como ustedes saben, en el Perú hay posiciones encontradas sobre el tema de la ley de moratoria. Nosotros hemos emitido un informe en su momento a las comisiones que estaban trabajando el tema de la ampliación de la moratoria con argumentos en pro y en contra. Sin embargo, los argumentos a favor eran sustancialmente superiores, porque hay un debate en torno a eso, ¿no? Le puedo decir que la mayoría, porque cada persona tiene una opinión particular sobre el tema, es muy polémico, la mayoría de los funcionarios del Ministerio del Ambiente hemos celebrado, yo lo digo a título personal también, la ampliación de la moratoria porque creemos que es muy beneficiosa para proteger nuestro riquísimo patrimonio genético de esa tremenda amenaza que los transgénicos, que además la buena noticia es que ya están pasando a la historia, ya se están superando esas tecnologías que eran un poco, diríamos,
primitivas en el contexto del avance de la ciencia y de la tecnología moderna, y hoy están siendo reemplazadas por nuevas tecnologías no tan intrusivas, como la edición genética, que permite dentro de la misma especie acelerar procesos de mejora de los cultivos sin salirse de la propia especie, mejorando y acelerando los procesos tradicionales de hibridación y cruces, que es lo que ha hecho el campesino y el indígena por miles de años, ¿no? Esa mejora hoy día con la tecnología sin incluir genes de otras especies, que eso es un transgénico y que implicaba un riesgo para la biodiversidad. Entonces, si me puede permitir, señor congresista, contestar en resumen a la pregunta. Hay opiniones encontradas, incluso también en los funcionarios, pero la mayoría sí estábamos a favor y hemos expresado nuestra satisfacción del cumplimiento del objetivo y de los fines de la moratoria. Muchísimas gracias. Señor presidente, si me permite nuevamente. Prosiga, congresista. Me parece muy acertada la posición que está tomando en este caso el Ministerio de Ambiente para salvaguardar nuestra riquísima, el saber histórico, ancestral, biodiverso de nuestros ancestros. El Perú es un país rico, es único en el mundo, donde nuestros antepasados han sabido cultivar, domesticar plantas y animales que han dado mucho a la humanidad. La papa, por ejemplo, ha salvado de la hambruna en los peores momentos a Europa y al resto del mundo. En ese sentido, mi reconocimiento y creo que todos los colegas congresistas de la comisión debemos tomar en cuenta que el ingreso de transgénicos al país pues va a tener repercusiones muy nefastas. Por eso es que yo no solo debo personalmente creo que no se debe ni siquiera hablar de moratoria, sino que no se debe permitir de plano el ingreso de este tipo de organismos, y considerando lo que nos manifiesta el funcionario del Ministerio del Ambiente, de que se están superando estas tecnologías, y qué bueno para el país y para el mundo, y de que se esté reemplazando por otro tipo de tecnologías que no sean tan invasivas y que no afecte los genes mismos de las plantas y animales que tanto sacrificio a los peruanos y los antepasados nos ha costado cultivar y domesticar. Muchas gracias por el espacio, señor presidente, y a los invitados. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la asociación, por favor. Muchas gracias, presidente. Quisiera, complementando lo ya manifestado por quienes me antecedieron, señalar lo siguiente. Creo que está claro, por la intervención tanto del Ministerio del Ambiente como del consorcio, que estamos de acuerdo en que esta ley se reglamente adecuadamente. Hemos luchado por ello, hemos conseguido en su momento una votación histórica, 104 votos favorables a la ley, ninguna en contra, algunas abstenciones, como consecuencia de una campaña masiva. Y no solamente ello, sino que hemos estado después, y lo sabe muy bien el Ministerio del Ambiente, en coordinación con ellos, abriendo las puertas para que todas las organizaciones de sociedad civil pudieran intervenir, participar y opinar. Creo que eso es una muestra del acuerdo entre sociedad civil y el Estado en un tema que efectivamente es de consenso nacional. El Perú es el único país de América Latina, yo creería del mundo, en donde se ha decretado por segunda vez la ampliación de una moratoria en los términos que se han explicado para defender nuestra agrobiodiversidad basados en el principio de la prevención frente a problemas que podrían sugerir. Esto también está sustentado por normas internacionales como los acuerdos de Cartagena, elaborados hace bastante tiempo, y somos en ese sentido cumplidores de lo establecido. Lo que quisiéramos señalar es de que, a pesar de los esfuerzos conjuntos del Ministerio y de la sociedad civil, han habido algunas observaciones, en nuestra opinión,
desinformadas de algunas personas, básicamente algunos gremios campesinos, que creen que esta ley o este reglamento podría estar violando o lesionando los derechos de los pueblos indígenas, por lo cual han estado planteando el tema de la consulta previa. Consulta previa que en este caso no es necesario porque ningún derecho de los pueblos originarios está siendo cuestionado o violentado. Al contrario, es la única manera de proteger la riquísima agrobiodiversidad de los pueblos originarios, tener una protección como lo que se ha aprobado y extenderla por 15 años más. Ellos, los pueblos nativos, andinos y amazónicos, son los principales guardianes de la agrobiodiversidad. De ellos depende toda la información genética cultivada y silvestre que tenemos nosotros en nuestro país. Por lo tanto, creer que el reglamento puede de alguna manera cuestionar o lesionar derechos de los pueblos originarios es simplemente desinformación. Y en eso queremos ser muy claros. Creo que las organizaciones indígenas con las cuales hemos hablado no están bien informadas sobre este tema y creo que el Ministerio del Ambiente lo ha analizado muy bien con sus expertos, también el Ministerio de Cultura y obviamente nosotros, para mostrar que siendo un reglamento técnico, estrictamente técnico, como lo ha demostrado el Ministerio del Ambiente, no es necesario hacer una consulta previa, porque eso significaría alargar la aprobación de este reglamento por un año, si no es más. Y ese es el peligro, señor presidente, porque una ley sin reglamento no existe, no es operativa. Se ha abierto desde diciembre del año pasado una puerta abierta, legal, para que los intereses de los grupos transnacionales a los cuales sí les interesa vender sus semillas transgénicas, básicamente en el maíz amarillo, y eso hay que decirlo con nombre propio, en el Perú los lobbies pertenecen principalmente a los empresarios que comercializan maíz amarillo, van a aprovechar o podrían aprovechar ese vacío legal para hacer uso de sus propios intereses. Creo que eso es, por eso que es tan importante su convocatoria y obviamente la información que nos trae el MINAM en el sentido de que está listo ya para la aprobación por la instancia correspondiente. Si de alguna manera las organizaciones indígenas van a ser invitadas, como creo que van a hacerlo, es muy importante que ellas puedan demostrar con claridad en qué punto del reglamento se estaría violando los principios consustanciales de los derechos de los pueblos originarios. No lo van a poder hacer porque el reglamento ni siquiera los toca, ni siquiera los menciona. Y por lo tanto, me parece que es una discusión que no tiene mayor sentido y que de alguna manera nos ha prolongado una promulgación de un reglamento que ha debido estar listo, como dijo Pepe, en el mes de julio del año pasado. Entonces, creo que en ese punto es importante. Otro punto importante, señor presidente, es justamente lo que ya mencionó el ingeniero Romero, que es la aprobación hace muy poco tiempo, es el 23 de junio, de una resolución de Indecopi, acá está la fecha, 22 de junio de este año, la resolución 2304-2019 de Indecopi, que establece la obligación de las empresas agroindustriales a etiquetar en su lugar muy visible, igual como el caso de los etiquetados para los productos ultraprocesados, etiquetar el origen de alimentos transgénicos al interior de ese alimento. Como bien lo dijo el MINAM, no está prohibida la importación de alimentos que contengan insumos transgénicos. La mayoría de las empresas en el mundo industriales los utilizan ahora, sobre todo en el caso del maíz, también del trigo y algunos otros. Pero las personas, los consumidores, tenemos derecho a saber y decidir si ese alimento es o no con origen transgénico. Y ese es un derecho basado en el mismo principio, el principio precautorio que tiene la persona para decidir libremente si consume o no consume ese alimento por razones que tenga. Creo que a partir de esta resolución de Indecopi se agrega otro elemento adicional, siendo distinto efectivamente el origen al tema, pero de alguna manera está concatenado. Nosotros fuimos invitados por el presidente de Indecopi hace un mes para explicar claramente cómo, basados en el principio precautorio, está tanto la ley de moratoria como la ley o la norma que permite
el derecho de los consumidores a saber si el alimento es o no de origen transgénico. Y creo que lo han entendido tan bien que ya efectivamente la norma ha sido publicada. Muchas gracias. Muchas gracias. Si algún congresista quisiera hacer alguna consulta. Si no hubiera alguna consulta, yo tengo una pregunta. Primero, saludar que se esté enviando ya el reglamento. Segundo, mi preocupación porque esto se ha venido dilatando y no vaya a ser que sean lo que dice la asociación, los grandes grupos de maíz lo que estén dilatando. Y vamos a estar atentos a todo este procedimiento hasta que se reglamente, porque es nuestro deber como comisión hacer el seguimiento a las normas para que se cumplan. Y no vaya a ser que se nos vaya a escapar en este vacío lo que estamos previendo, que no ocurra, y defender toda nuestra cultura y lo que somos como país. Yo espero que esto no va a ser la última vez. Vamos a tener que esperar, tramitar, reunirnos y ver y hacer el seguimiento para lograr que ese reglamento salga, porque ya está demasiado tiempo dando vuelta ahí. Muchas gracias, señor del Ministerio, muchas gracias a la Comisión, muchas gracias a los señores congresistas en este tema. En cualquier momento usted puede retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al último tema. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1950-2021 CR, en el que se propone la ley que promueve la información de los alimentos que no contienen gluten y declara de interés nacional el estudio y la investigación relacionados a la enfermedad celíaca. Pasaré a sustentar el predictamen que oportunamente fue distribuido. El proyecto de ley propuesto por la bancada de Fuerza Popular de autoría de la congresista Rosangélica Barbarán, miembro de esta comisión, tiene como objeto brindar protección alimentaria para las personas con celiaquía o que padecen de intolerancia o alergias al gluten. Las opiniones recibidas señalan observaciones, las mismas que se han evaluado y estudiado con mucho cuidado. Así también el equipo técnico se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Salud y como resultado tenemos una propuesta de predictamen que contiene un texto sustitutorio que levanta las observaciones planteadas en ellas. Las observaciones más recurrentes fue que la ley de alimentación saludable no es la norma idónea para incluir esta propuesta. Así también quiero destacar que se ha revisado exhaustivamente la legislación comparada, encontrándose que la mayoría de los países de la región y del mundo tienen legislación referida a las advertencias que deben tener los alimentos que contienen gluten. La propuesta de texto sustitutorio plantea que los alimentos que se etiqueten como libre de gluten o sin gluten deben cumplir con las condiciones que se fijan en el reglamento de la ley para que sean calificados como tales. Asimismo, los fabricantes deben contar con un programa de buenas prácticas de fabricación, que es el establecido por la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA. Con el fin de uniformizar los símbolos que se consignan en diferentes productos, planteamos que el Ministerio de Salud autorizada a consignar en los envases, recipientes, envoltorios o etiquetas de los productos que no contengan gluten el símbolo de una espiga barrada dentro de un círculo conforme a las características que señala el reglamento de ley, sin perjuicio de las inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo pueden disponer dicho ministerio. Como podemos ver, se deja al Ministerio de Salud para que fije los detalles técnicos que esta norma debe contener. Así también
La sanción del incumplimiento de la norma será con las normas sectoriales del Ministerio de Salud y será graduada en función de la gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales la reiteración en la omisión y el hecho de que el producto tenga características de alta difusión y consumo. En cuanto a publicidad de los alimentos sin gluten, la autoridad encargada del cumplimiento de lo establecido en la ley será la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, aplicando el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Reconociendo el derecho que tenemos los consumidores de saber si los alimentos que consumimos no tienen gluten, se reduce la asimetría de información generada en este tipo de relaciones de consumo. El predictamen también consideran necesario declarar de interés nacional el estudio y la investigación clínica y epidemiológica y la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca para plantear políticas públicas que contribuyan a tomar mejores decisiones en favor de la salud de las personas. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días calendario para reglamentar la ley que se propone. Finalmente, conscientes que debe darse un plazo de implementación, los proveedores tendrán 6 meses para adecuarse a la ley. Este dictamen hará que los proveedores brinden información de los alimentos que no contienen gluten para que los consumidores, en especial aquellas personas que padecen de celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones de consumo informadas. Dicho esto, he concluido la sustentación. Se abre el debate. Damos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Los que deseen intervenir, levanten la mano a través del chat. Señor presidente. Congresista. Señor presidente, por su intermedio, el proyecto que congresista Gonza Castillo. Identifíquese, congresista Gonza, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El proyecto que usted acaba de mencionar, esta autoría de la congresista Barbarán, es interesante sobre este tema que muchas personas, según se ha descubierto en los últimos estudios, esta es, no sé si esta es enfermedad o síndrome de una especie de alergia al gluten, que le llamamos celiaquía. Sin embargo, creo que la autora del proyecto nos puede dar más alcance sobre el proyecto. No sé si está en la sala la congresista autora del proyecto. Congresista Barbarán, ¿se encuentra en la sala? Congresista Barbarán, ¿se encuentra en la sala? ¿Algún otro congresista quisiera intervenir? No habiendo más intervenciones, se da por finalizado el debate y sí. Señor presidente, congresista Gonza Castillo nuevamente. Porque Gonza, tiene usted la palabra. Le consulto, ¿ya expuso, ya sustentó su proyecto a la congresista Barbarán? Sí, ya sustentó anteriormente, ya esto es luego de todo el estudio, los debates con todos los organismos correspondientes, ya se presenta el proyecto, esto es solamente para votación. Entiendo, señor presidente, gracias.
Si no hay ninguna otra participación, ningún congresista, pasamos a la votación. Se saca a votación. Congresista Barbarán. Sí. Congresista Barbarán, tiene usted la palabra. Sí, presidente. Bueno, primero quisiera agradecer a la comisión por el extraordinario trabajo que han realizado en conjunto con diferentes instituciones públicas y privadas que han podido brindar información sobre este proyecto. Yo le agradezco, presidente. En este momento nos están viendo muchos padres que tienen a sus niños con esta enfermedad inmunológica que lastimosamente es bastante cara en nuestro país. En ese sentido, presidente, solo pediría a mis colegas que puedan apoyarnos en este proyecto de ley que finalmente va a impactar en miles de peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene toda la razón. El proyecto lo que contempla es que todos los que tengan algún tema de intolerancia al gluten estén total y bien informados antes de decidir por la compra de un producto. Bueno, pasamos a la votación. El predictamen, conforme se ha repartido. Por favor, secretaria técnica, cuente los votos en una votación. Es una votación nominal. Sí, señor presidente. Se va a sacar a votación el predictamen conforme se ha repartido. Congresista José Luna Gálvez. A favor. Congresista Américo Gonza Castillo. A favor. Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor. Congresista Janet Rivas Chacara. El congresista Víctor Cutipa Cama ha dejado este mensaje, su voto a favor. Está en el chat de la sesión. Congresista Jorge Morante Figari. A favor. Morante Figari, a favor. Congresista Auristela Obando Morgan ha dejado su voto en el chat de la sesión a favor. Congresista Ilich López Ureña. Ilich López, a favor, señorita secretaria. Disculpe, Ureña, secretaria, a favor. el voto por el congresista Cordero, a favor. Barbarán por el congresista Cordero. Sí, la voy a llamar congresista, no se preocupe. Silvia Montesa Facho. La congresista Silvia Montecha Facho acaba de señalar en el chat su voto a favor. Congresista Lady Camones Soriano. A favor. Camones Soriano, a favor. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. En contra. Tudela Gutiérrez, en contra. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Congresista Isabel Cortés Aguirre. A favor. Cortés Aguirre, a favor. Se encuentra presente en sala la congresista Rosángela Barbarán, quien vota en la licencia de congresista Cordero John Tai Luis Gustavo. ¿Su voto, congresista Barbarán? A favor. Barbarán Reyes, a favor.
Congresista Miguel Sixia Vázquez. Congresista Rivas Chacara. A favor. Rivas Chacara, a favor. Señor presidente, han votado a favor 12 señores congresistas, un voto en contra. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Señor presidente, el congresista Sixia acaba de escribir en el chat solicitando que se consigne su voto a favor. Secretaria técnica, tome nota. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, Presidente, entonces, presidente, disculpe, antes que cierre el acta, he estado siguiendo la sesión, sin embargo, solicito que se me comprenda la asistencia y ratifico el voto a favor señalado por la Secretaría Técnica. Gracias. congresista, secretaria técnica, tome nota lo de congresista Sixia. Congresista Cutipa, presidente. Congresista Jutipa, tome nota, secretaria técnica. Sí, señor presidente. Dejamos constancia de que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada, agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, y siendo las 12:14 se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Muchas gracias. Señor presidente, buenos días. Hasta luego, colegas, con todos. Gracias, congresista López.